Buenas, chavales. Ay, casi no me creo que hayan pasado casi 2 meses desde la última vez que subí un vídeo al canal. La verdad es que la mudanza ha sido una locura. Un estrés enorme, muchos cambios y claro, me ha tocado desmontar todo el tinglado y volver a montarlo en un espacio diferente. A priori es más reducido, pero con muchas más posibilidades de almacenaje que en mi guardilla Peter Parkesca con tejado inclinado. Aquí me veis acabando de colocar y ordenar mi colección. Tenía pensado hacer un vídeo a cámara rápida de todo el proceso, desde cero, pero la vida se me ha echado encima y ha sido del todo imposible. Y esta es la cuarta mudanza que hago. Jamás, pero jamás se me ha perdido o roto algún ejemplar en ninguna de ellas. Aunque existe una especie de maldición bajo la cual al menos un objeto de merchandising, parafernalia friki o alguna figura se me rompan, eso sí. Adiós a la máscara de V, adiós a mi corno vikingo y mi pobre Eva 02, en que seguro que me odia a estas alturas. Estos días, en los que apenas he podido casi ni leer, me ha dado por pensar en cómo empezó esto de los tebeos, en cómo acabé dando el paso y caer en este pozo sin fondo del que ningún enfermito de los cómics puede ni quiere salir nunca. Y me he dado cuenta de que siempre estuvieron ahí. Y eso fue porque rescaté una foto en la que salgo de muy pequeño, digamos que antes de saber siquiera leer, en la que salgo mirando un Tintín como si no hubiese nada más en el mundo. Recuerdo muy bien los álbumes amarillos de Tintín que mi madre tenía de cuando era pequeño. Leerlos y releerlos aunque no supiese al 100% de qué trataban. La sensación era de querer meterme dentro y acompañar al reportero en sus aventuras por todo el mundo. Y ahí se despertó la ansia, porque mi madre nunca los tuvo todos. Error que me encargué de subsanar desde entonces. Más tarde, creo que a mediados de los 90, mientras los chavales de mi edad iban locos por los tebeos de Forum, yo iba por otros derroteros. Porque en unas vacaciones en el pueblo cayó en mis manos mi primer Super López. Aquello fue la segunda revelación. Esa fue la primera colección que empecé por mí mismo. Luego ya a finales de los 90, motivado por la serie de la tele que llevaba mucho retraso, decidí empezar Dragon Ball. Descubrí que había distintos tebeos muy diferentes entre sí y que iban serializados, y que algunos no eran autoconclusivos como los que había leído hasta entonces, sino que seguían y seguían con historias que iban evolucionando. Y aquí empezó la fiebre de manga. Evangelion, Ranma, Slayers, Record Cloud War, Alita, los cómics de Katsura, de Shiro, Nihei y otros. Veréis, yo nací y crecí en una ciudad dormitorio. Aquello siempre fue y es un páramo cultural, al menos en lo que lectura se refiere. Yo era un bicho raro que tenía ganas de lecturas nuevas, pero a mi alrededor no había gente que leyese. En el instituto, ya casi en los 2000, empecé a pensar que me estaba perdiendo muchas cosas. No tenía ni idea de cómic americano o cómic europeo. Y en aquella época no tenía internet o un ordenador decente. Empecé a ir a salones del cómic de Barcelona y para ello ahorraba todo el año para hacer las compras allí. Y luego ya completaba mis lecturas con visitas a la biblioteca municipal. Ahí me leí mis primeros cómics de Batman, el Dark Knight y parte de la saga Nightfall, con ese Jean-Paul maldito, loco y hiperviolento. También empecé a leer Hellboy, autores como Alan Moore, Neil Gaiman, Moebius, y descubrí colecciones de cómic europeo como Torgal, La Mazmorra, El Mercenario, las obras de Jodorowsky como El Incal, Los Metabarones, y como no, El Capitán Torrezno de Valenzuela. Si no lo conocéis, corred insensatos. En este momento, quizá ya en 2006, fue cuando empecé a peregrinar asiduamente a Norma Comics a Barcelona, a esa planta baja donde se vendían los TVs de Supers. Y empecé a planificar mejor qué me compraba y cuándo, porque sinceramente andaba perdidísimo y muchas veces leía cosas que no entendía. Para que os hagáis una idea, mi primera lectura de continuidad DC fue Crisis en Tierras Infinitas. Cosas de las listas de internet. Iba picoteando sin rumbo fijo. Entonces llega 2009. Después de años de empollarme DC, decido empezar en serio con mi primer superhéroe, Batman.
Un año después, Planeta me lo pone fácil publicando esos 70 tomacos llamados Batman la colección. Y ya en 2012 se presenta la oportunidad de oro, los nuevos 52. La promesa de empezar con un superhéroe desde cero me hizo picar y me subí al carro de Green Lantern, era una trampa, y la Liga de la Justicia, otra trampa, aún mayor. En esta época pasa una cosa curiosa, veréis. Yo me aficioné a leer cómics de Top Cow, de Darkness y Witchblade y otros, y alguna otra cosilla, y las iba a comprar al kiosco. Y de repente, de un día para otro, este cerró, dejándome tirado a media colección. Fui varias veces a ver si es que habían ido de vacaciones o qué, pero la realidad era más dura. Que había sucedido la crisis de los kioscos. Muchos cerraron, y los que se mantuvieron dejaron de vender cómics para siempre. Aunque yo nunca olvidaré que gracias a que estaban allí en su momento pude empezar grandes colecciones. Así seguimos y nos plantamos en 2013 y la aparición de Wacom. Eso sí que fue bueno. A partir de ahí pude hacer mi visita mensual a Norma con una lista ya hecha de lo que quería. Y si quería, subiendo peldaños superheroicos, ya con mi primer trabajo estable en 2016, con Spider-Man, X-Men, Ethno, Flash y últimamente Hulk. Ya cuando me mudé a mi ciudad actual, digamos que me profesionalicé en esto de adquirir cómics. Hacía Excels con una planificación anual de compras y descubrí el mercado de segunda mano con Facebook y Wallapop. Y a causa de la pandemia, pues me vi obligado a dejar de ir tanto a Norma y acabé acercándome a las tiendas de mi barrio nuevo. Y aquí estamos, casi 30 años y más de 3.000 cómics después. Y pensando si tendré espacio en estas estanterías dentro de otros 30. Recientemente he empezado a escuchar podcasts de cómics, de verdaderos monstruos del mundillo como Tomos y Grapas, La Hora de las Tortas, Sala de Peligro y tantos otros. Al fin tengo esa comunidad activa y dinámica que tanto eché en falta en mi juventud, con la que poder nutrirme de novedades y tendencias de manera fresca. Quizá por eso haya decidido montar este canal. Quizá me apetece hablar sobre la mayor pasión de mi vida, sobre un mundo al que siempre he podido escapar cuando la realidad era fea, angustiante u hostil, que me ha hecho viajar a mundos extraños sin moverme del asiento, viviendo historias que me han hecho estremecer, llorar o soñar, y persiguiendo siempre, como un arqueólogo, esos ejemplares elusivos, jamás editados u olvidados entre debates editoriales, mercadillos o la especulación salvaje. El mundo del cómic es mucho más que un formato, un tipo de coleccionismo o una disciplina artística. Pertenecer a él es como formar parte de una inmensa sociedad secreta llena de verdaderos eruditos, que pueden ser tu propio vecino el rarito o ese camarero que te sirve el café. Tiene su propia historia, rica en personalidades inmensas, autores, artistas, divulgadores, editores. Y lo más increíble es que nunca os enteraréis de nada de esto en los medios generalistas. Pero aquí seguimos. Y seguiremos, mientras haya papel y tinta.